Bueno, estamos en una nueva edición de Notas al Pie, como siempre con el apoyo de Cuatro Plumas, Club de Arte, y con el Fondo de Fomento de Artes Escénicas, en esta ocasión con Adrián Chait. Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue tus inicios en el arte, en el teatro, en el mundo del teatro, cómo fue esa formación en infancia, donde hasta llegar a las performances de La Otra Orilla y demás, en llegar hasta ese punto. Quiero que nos cuentes un poco cómo fueron esos inicios. Bueno, algo interesante para contar a lo mejor es que el primer indicio de que lo mío pasaba por las tablas pasó en la escuela primaria. Me dieron una vez un poema de Rubén Darío para leer en un acto escolar y era un poema larguísimo, Poema a la Argentina se llamaba. Me lo acuerdo todo de memoria perfecto. Y lo tiré todo de un modo casi impecable y fue una ovación así. Yo dije, esto está bueno, esto me gusta. Todavía no había mucho levante a esa edad, pero dije, esto está interesante. Y también tuve el apoyo de mi familia, de mis viejos, que me llevaron a estudiar muy chiquitito. Lo primero que me llevaron a hacer es pintura. Me llevaron a un taller de pintura. Y como era muy cerca de mi casa, yo iba y venía solo. Tenía 7, 8 años. Y al poquito tiempo que ya agarré un poquito de confianza, empecé a entrar ya no solamente por la puerta principal, sino que me metía por las ventanas, iba buscando zonas por donde podía ingresar. Un día le pegué un flor de susto al profesor que estaba solo dentro del taller y yo me metí por la ventana. Estamos hablando de recién salidos de la época de dictadura, y el tipo se pegó un flor de susto y le dijo a mis viejos que creía que era conveniente de que yo haga algo un poquitito más físico, porque las disciplinas artísticas muy quietitas no eran para mí. Así que bueno, me llevaron a hacer danza, después hice clown, después fui a la escuela de Escobar y Larchundi, hice la escuela de mimo, la escuela argentina de mimo, y previo a eso me llevaron al estudio de Agustín Aleso. Dijeron, mira, si querés hacer teatro en serio, bueno, vamos a llevarte a un lugar en serio. Y en ese momento hacer teatro en serio era ir con Agustín Aleso, que era como el papá. Y hice toda la formación infantil, empecé la formación de adolescentes, y en el momento que me tocó con Agustín yo ya sabía que no, el teatro de texto no era para mí. Ya había vuelto loco a la profesora, me escondía en los decorados, me tenían que correrme. Un día casi me quedo adentro del estudio cuando cerraron, que yo quería quedarme adentro, pero... y también le dijeron a mis viejos algo un poquito más corporal. Bueno, fui a hacer mimo en ese momento, hice algo de clown, pero no era exactamente lo que yo quería. Y hasta que en un momento vi un espectáculo a fines de los años 80 que se llamaba Memoria. Era un espectáculo que se dio en el Teatro Babilonia, que ya no existe más, estaba ahí enfrente del Abasto. Y dije, esto es exactamente lo que yo quiero hacer. Así que bueno, hablé con algunos compañeros que estaban en ese momento en el grupo. Me presentaron a Omar Pacheco. Me sumé a la formación del grupo. Y estuve durante 4 años más o menos entrenando, formándome, hasta que en el año 96, 97 surgió la posibilidad de un espectáculo. Yo en ese momento no era parte de la compañía, del grupo, no de la compañía. Y hago esta diferencia porque justamente es una de las diferencias más importantes que se establecían en La Otra Orilla, que era la diferencia entre grupo y compañía. Y en ese momento empiezo a formar parte del grupo. Y me sumo a una gira que se hizo por Estados Unidos con el espectáculo Sueños y Ceremonias, que fue el segundo espectáculo del grupo Teatro Libre. Bueno, y así es un poquito como llegó a ese punto que para mí es el punto donde se articula el deseo con la posibilidad de hacer realmente lo que quiero en lo escénico
Y ahí empieza como mi formación más fuerte, que es la formación no solo entrenando, sino ya formando parte de las producciones. Bueno, no sé si quieren sigo por eso. ¿Cómo era toda esa cocina de creación de ese tipo de espectáculos? Porque tenemos, Sueño de Ceremonia, después tenemos Memoria, Cinco Puertas. No sé si vos querés ir tocándolos de a poco. No sé si, como vos prefieras, pero por lo menos también ese detrás de escena de todo eso. Sí. Con el grupo teníamos un entrenamiento en trabajar a partir de una zona mucho más onírica, mucho más vinculada, justamente no a lo textual, no a una narrativa textual, sino de mucho trabajo de improvisación con objetos, mucho trabajo de improvisación cuerpo a cuerpo, mucho trabajo de elaboración a partir de una propuesta que después tenía un desarrollo en lo onírico, y se iba construyendo una textura de trabajo a partir de pequeños acercamientos que iba proponiendo cada uno, en la medida que se podían, porque la narrativa la proponía Omar, digamos. La narrativa central la proponía él. Uno lo que podía era aportar algún elemento simplemente a esa narrativa. Y había un entrenamiento corporal, que era lo que llamábamos el entrenamiento técnico, y un entrenamiento que tenía que ver con esta cuestión de qué significaba ser parte de un grupo, qué significaba ser parte de este grupo, qué significaba tener un rol extra artístico, o sea, cada uno de nosotros tenía un rol dentro de lo grupal para sostener el espacio, para pagar las cuentas, para limpiar el espacio, para generar nuevos ingresos, bueno, todo lo que conlleva sostener un grupo. Y después, bueno, algunos aspectos que tienen que ver con la ética, que era el aspecto metodológico del trabajo. Y bueno, dentro de este planteo empezó a surgir, ellos con Sueños y Ceremonias ya estaban rodando, y empezó a surgir la necesidad de encarar un trabajo donde se entrecruzara un poco todas las experiencias que habían de los campos de concentración, las experiencias que habían de la dictadura que no hacía tanto tiempo habíamos transitado, y se empezó a entrecruzar lo que fue después Cinco Puertas, que fue la primera producción en la que yo trabajé de cero, desde el punto cero estuve. Fue un trabajo en el cual todos, bueno, nos pelamos, todos, hombres y mujeres, trabajamos en una espacialidad que era bastante extraña, era una sala finita y larga, muy fría, y Cinco Puertas se hizo para esa sala, para esa primer sala teatro La Otra Orilla. Y fue una experiencia enorme, porque éramos un montón, y desde lo conceptual fue muy fuerte. Y cruzado todo esto también con lo que para mí tenía que ver ser parte del grupo, que había sido un deseo. Yo siempre le decía en joda a mi pareja, yo sería feliz solamente sirviendo café en la puerta del teatro, ya creo que con eso estaría. Y bueno, serví café. ¿Encontraste como tu lugar? ¿Sentías que era ese el lugar? Absolutamente, sí. Ese grupo, porque vos mencionás, aparte de diferencia de grupo y compañía, ahí, ¿cuál sería desde esa perspectiva la división? Claro, el concepto de grupo que se planteaba era el grupo excede a la compañía a lo mejor trabaja para generar un espectáculo, terminó el espectáculo, cada uno se fue a su casa, el grupo, en este caso, sostiene un espacio, lo sostiene en todos sus aspectos, y prácticamente nos veíamos todos los días de la semana. Yo solamente iba a trabajar a la 1:00, que no era la 1:00 en ese momento, todavía era la Prilidiano Pueyrredón, y después estaba prácticamente todo el tiempo en el teatro. De hecho, estábamos en gira en el año 97 en Italia,
en el año 97. En el año 2000, ya me voy un poquito para allá, y nació mi hija. Y yo una buena parte de la gestación de mi hija, de la panza de mi hija, estuve girando. Digamos, esa gira fue por Portugal, por Italia. ¿Con qué espectáculos fueron? Con 5 puertas. ¿Y cómo fue esa gira? Y fue un trip, fue una... Ustedes lo pensaron para, lo que contaba, lo pensaron para ese espacio de acá y lo tuvieron que sacar. Exacto. Esa gira tuvo algo muy loco, que fue que la sala de Palermo era una sala chiquita, independiente, carente de toda comodidad. De hecho, era un depósito de botones ese lugar. Fue lo que se pudo hacer, ¿no? No era una sala de teatro. Y llegó, no sabemos cómo, alguien le recomendó la obra, Giancarlo Menotti, a ver, el espectáculo. Y Giancarlo Menotti era un regí muy grosso, que manejaba el Festival Internacional de Teatro de Spoleto en Italia. Y el tipo vino con una limusín, toda una cosa, una locura, a la sala nuestra, que no tenía ni sillas, tenía unos tablones de madera. Y el tipo quedó alucinado con el trabajo, y al mes nos mandó una carta de que él quería que nosotros estemos en el Festival de Spoleto. Entre nosotros dijimos, esto no es una obra para viajar. Primero que éramos como 14 actores, después que había cajones, féretros, tenía una infraestructura muy, muy difícil de llevar, de madera maciza eran. Y además había que armar todo el espacio. O sea, había que reproducir lo que era el Teatro de la Otra Orilla en otra sala que no teníamos ni idea de cómo era. Un espacio estrecho, había que buscar algo. Estrecho, flaco, largo. Frío también. Bueno, en Italia era mucho más frío que acá. Sí. Y bueno, en ese momento no había la internet que hay ahora. Nos mandábamos faxes, ellos nos iban mostrando cómo era el lugar, reconstruyendo dónde había que poner las luces. Y el lugar donde lo hicimos fue en un acueducto romano, que claro, cumplía más o menos con la espacialidad que teníamos en el teatro. Pero ese lugar era un reservorio histórico, no se podían, por ejemplo, colgar luces. No se podían clavar las paredes. Entonces todo tenía que estar apoyado en los lugares. Fue un delirio total. Y esto que vos decís del frío es gracioso también, porque como era un acueducto de piedra bajo la tierra, había que bajar 2 pisos por escalera, hacía un frío de morirse. Arriba hacía 40 grados y abajo tenías que abrigar porque te morías. Bueno, y trabajábamos todos desnudos ahí abajo. Y corría agua a los costaditos. Fue alucinante lo que contaste. Sí. Sí. Muy increíble, sí. Y como ya estábamos en Italia, ahí dijimos, tratemos de enganchar lo que se pueda. Y ya no me acuerdo cómo surgió el tema del FITEI, que es el festival que se hace en Portugal. Hicimos también un enganche con ellos, pero claro, había que llevar todas las cosas de Italia a Portugal. Se llevaron todas las cosas en camión. Y por supuesto, como siempre pasa esto, 2 días antes de la función las cosas todavía no habían llegado, teníamos ya la fecha, y hubo casi que reconstruir la mitad de la escenografía 2 días antes de la función, porque no sabíamos si iban a llegar. Así que de golpe éramos 13 tipos clavando cajones de muertos. Bueno, fue una experiencia súper interesante. Filmamos todo el proceso de lo que fue eso, porque fue realmente una locura linda. Y bueno, y cuando llegué a Buenos Aires, ya Agustina estaba a poco tiempo de nacer. Nació en noviembre del 2000. Y justamente en el año 2000 se nos vencía el contrato del teatro, y como vinimos con plata de esos festivales, dijimos, es el momento de tener una sala propia, de comprar nuestra sala. En Palermo alquilábamos. Y bueno, estaba en ese momento la posibilidad de un par de teatros que habían surgido. Queríamos un galpón, que sí, que no.
Y finalmente alguien nos acercó la posibilidad de lo que era antiguamente el teatro... bueno, no me acuerdo el nombre. Un teatro que está en Urquiza, entre Alsina y Hipólito Yrigoyen, que había sido un teatro durante muchos años, después se había venido en banda, había sido cine porno unos años, también se había caído el cine porno, y tenía una estructura como de castillo, una cosa hermosa, que había muy poco para hacerle, pero salía carísimo, nosotros no teníamos la plata para comprar eso, y entonces estábamos en la época todavía del 1 a 1, dijimos, compramos un pedacito y el resto lo hipotecamos, total, en 10 años esto lo pagamos sin problema. A los 2 meses que compramos el teatro se cayó el 1 a 1 y de lo que debíamos pasamos de deber 1 a deber 3. Así que bueno, durante algunos años lo que nos dedicamos fue a pagar intereses. Cuando dejamos de poder pagar los intereses nos dimos cuenta que el teatro estaba muy bueno para poner bandas, entonces empezaron a venir bandas, empezamos a hacer eventos y al poco tiempo Cromañón a 2 cuadras del teatro. Y ahí ya prácticamente no podíamos ni siquiera pagar los intereses del lugar. Así que bueno, ese fue el derrotero de un espacio que es hermoso, que existe todavía, ya no como teatro, pero existe y ojalá vuelva a ser teatro, pero que en nuestro caso fueron prácticamente 20 años, 25 años de vida y bueno, nunca pudimos terminar de hacer pie en lo que era ese espacio. Después hablamos de 5 puertas. Después de 5 puertas tenemos Cautiverio también, claro, del otro lado del mar. Claro, Cautiverio ya fue... No quieras meterla. Sí. No, Cautiverio fue el primer espectáculo que se hizo ya específicamente para la sala nueva. Y con Cautiverio se cerró una trilogía que había empezado con Memoria, que fue el primer espectáculo del grupo en sala. En realidad el primero fue Sueños de Ceremonias y el segundo fue Memoria. Hice mal el orden. Y ahí se armó lo que fue la trilogía del horror. Y montamos en la sala nueva toda la trilogía completa. Entonces hacíamos viernes, sábados y domingos, montábamos 5 puertas arriba, reconstruyendo todo el espacio de lo que había sido el Teatro de Palermo, Memoria abajo, desarmábamos todo 5 puertas y hacíamos del otro lado del mar. Lo estoy contando mal, porque fue Memoria, 5 puertas y Cautiverio. ¿Y qué continuaba esta temática que vos mencionás de los campos de concentración, la dictadura, sí. Cautiverio también? Sí, Memoria es un intento de ver qué pasaba en la intimidad de un represor, de un torturador, qué pasaba en su entorno íntimo con su familia. Esa era la óptica, como una óptica muy íntima. 5 puertas ya es... La mirada se amplía y está puesta casi en las víctimas. Y Cautiverio volvía a trabajar la misma temática, pero desde un lugar muchísimo más medieval. Como si todo estuviera ocurriendo en un momento donde el espacio estaba habitado por monjes. Había como una sublimación de lo que había sido la represión vinculado a lo que fue también durante la época medieval los procesos, no me sale la palabra ahora, pero del Torquemada, bueno, de la Inquisición. De la Inquisición, ahí está, muchas gracias. Editemos esto, la Inquisición. No, te aviso que no se edita nada. No importa nada. Así que si tenemos lagunas, las dejamos. Sí. Te iba a preguntar, antes de continuar, que Nico va a continuar con algunos títulos, ¿qué pasaba en la casa de ese inquisidor? ¿De dónde lo abordaban?
Se abordaba la relación con su mujer, la relación con sus hijos. Tenía un hijo hombre y una hija mujer. Por supuesto que tenía todas sus fichas puestas en su hijo varón, al que le regalaba una pistola, con el que tenía una relación de hombre a hombre. A su hija mujer la tenía completamente separada, y la relación con su mujer era una relación de muchísima sumisión. Y de hecho, en Memoria, la mujer es la que sale en busca de su propio hijo, porque terminan secuestrando a su propio hijo. Y también se ve ahí, en Memoria, se trata de poner un ojo sobre la actitud de la mujer frente a este estado de horror, donde después hay también como una pequeña síntesis de lo que fueron después las abuelas, las madres de Plaza de Mayo. En las tres obras está algo de esto, está rozando, y se termina de abrir en ya una obra que es la última, muy posterior a todo esto, que es La cuna vacía. Pero en la trilogía ya hay como todo el tiempo hay roces y toca el tema de la mujer y su rol frente al horror. ¿Y en La cuna vacía por dónde se encaraba eso? En La cuna vacía ya era mucho más específico. En La cuna vacía se toca la temática desde una hija que a su vez es abuela, pero a su vez excede a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo y toca a todas las madres del dolor. De hecho, la obra empezó con una foto. Estábamos un día en el teatro y Omar abrió un diario y vio una imagen de unas mujeres afganas que habían estado bombardeando, y esa imagen fue después la imagen, el leitmotiv de La cuna vacía, que son esas imágenes de mujeres con los velos, desesperadas porque habían caído bombas y habían destrozado un lugar donde estaban los chicos. Y entonces en La cuna vacía se entrecruza eso con las madres de Plaza de Mayo, con todas las mujeres y con el desgarramiento del dolor frente a la pérdida de un hijo. La cuna vacía, a su vez, lo que tuvo es que fue una obra mucho más concreta, en cuanto a que tenía algunos personajes mucho más específicos, más reconocibles, mientras que, parecido a Memoria, y mientras que Cinco Puertas y Cautiverio tenía algo mucho más de aquelarre y de una estructura mucho más onírica, más vinculada al territorio de los sueños. No era tan fácil identificar personajes, ponerle nombre. En Memoria y en La cuna eso se dio más así. Tenían más que ver con el teatro un poquito más formal, más tradicional. Y en el medio de eso hubo una obra más que no la nombré, que es Del otro lado del mar, que fue posiblemente la obra más onírica de todas, con mayor vuelo, más difícil de asir, porque ya no se metía en el horror solo de la dictadura o de la desaparición de un hijo, sino se metía en una cosa muchísimo más interna que tenía que ver con las propias traiciones y los propios fantasmas de un ser humano, ya de una estructura muchísimo más general. Entonces esa fue para mí la obra más trabajada artesanalmente y más compleja de ver. Era una obra donde hacíamos un trabajo con cuerdas, con deslizamientos con telas en unos pasillos. Tuvo un entrenamiento también más fuerte que las otras obras. Bueno, un poco esto es todo el recorrido dentro de la otra orilla, ¿no? Pero ¿cómo cierra ese recorrido? Yo en el año 2008, 2009, ya mi hija ya estaba bastante crecida, ya estaba empezando a ir a la escuela primaria, y yo tenía la necesidad yo ya daba clases por fuera de la otra orilla, además de dar clases en la otra orilla, y tenía muchas ganas de empezar a producir una producción propia. Pero aparte de eso,
la verdad es que la situación económica era o sea, ya no podíamos tener bandas, cada vez teníamos menos ingresos y era visible que íbamos a tener que dejarlo al teatro porque no había forma de seguir sosteniéndolo. Y era un desangre y mis compañeros empezaron a ir. Y bueno, en determinado momento se dio que casi hubo un acuerdo medio tácito en el cual también Omar necesitaba, para reconstruir el grupo, renovarlo completamente. Y bueno, yo me terminé yendo en el 2008, fui uno de los últimos de esa camada en irse. De hecho, después seguí un poco más porque como mi rol tenía mucho que ver con los números, tenía que ir pasándole todo lo que iba haciendo de subsidios, de mantenimiento a mi compañero que quedó ahí, que es Valentín Mederos, con el que ahora trabajamos juntos. Vueltas locas de la vida también. Y entonces, bueno, tomé la decisión, hablé con Omar y ahí se cerró mi ciclo y el grupo siguió trabajando unos años más todavía y de hecho se hizo una obra más que fue Dashua, que fue sí, la última obra del Grupo Teatro Libre, que ya no se llamaba más Grupo Teatro Libre, se llamaba Teatro Inestable para ese momento. En la renovación cambió el nombre del grupo también. Adrián, nos contaste todo este recorrido teatral y nos gustaría enfocarnos también un poco en otro sentido en tu participación en la tele y que nos cuentes esas diferencias que entiendo son bastante marcadas, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el teatro. Sí, lo de la tele es una anécdota, prácticamente no. Había varios títulos lo que vos quieras contar. Sí, no, lo de la tele fue simplemente realmente fue una anécdota porque en lo que tiene que ver en mi formación, en lo artístico no incidió mucho. Yo estaba estudiando mimo y necesitaban un personaje para el programa Venga a Bailar de Velasco Ferrero. Ustedes son muy jóvenes, no saben de qué estoy hablando, pero en su momento ese espectáculo era una bomba, como Tinelli después fue en los 90. Lo veían todos los domingos, todas las tías, las abuelas. Cuando mi tía se enteró que iba a estar en lo de Velasco Ferrero, tuvo un orgasmo más o menos. Y bueno, estuve, no me acuerdo cuánto tiempo, 2 o 3 años, fuimos a filmar a Miami. Fue muy interesante desde aprender lo que era el trabajo con cámaras, poder cruzarme con tipos que yo admiraba. A mí me gusta mucho el tango y estuvo muchas veces Mariano Mores, estuvo gente, para mí, tipos con los que nunca pensé que me iba a cruzar en la vida y me los crucé ahí. Y fue muy interesante desde ese lugar. ¿Y por qué en Miami tenían que filmar? Porque el Velasco Ferrero tenía una casa en Miami y hacía a veces el programa desde acá y desde allá. Allá había una movida tanguera muy fuerte también. Y el programa se veía mucho. Yo pensé que era chamullo y cuando fui allá realmente se veía mucho. El consumo de tango internacional era y sigue siendo muy fuerte. Me imagino que era muy rentable para vos, digo, como intérprete, ese tipo de formatos, ¿no? Sí, a nivel económico. Como... Claro, es que esa fue la plata que yo usé para después poder comprar el teatro, el pedacito de teatro, la otra orilla que compramos, salió de ahí esa plata. Yo no tenía otros ingresos que esos en ese momento. Y en un momento se terminó y para mí fue bueno, se terminó, no pasa nada. Y el productor que trabajaba con Héctor Larrea me llamó y me dijo, mirá, con Larrea también tenemos un programa en Canal 7. De ahí pasé a lo de Larrea. Y también estuve un montón de tiempo, conocí gente más interesante todavía porque él se vinculaba también con gente del rock. Entonces, no sé, de golpe estaba Memphis, estaban los Twists, estaban, bueno, gente también que me fascinó conocer. Insisto, digo, no tenía un valor tan alto desde lo artístico, sino mucho más desde aprender el manejo de cámaras y lo que era el mundo de la televisión, ¿no? En eso, y Larrea en eso también fue un tipo muy generoso en enseñarnos mucho eso. Y después ya ahí fue una etapa en Canal 2 donde participé de algunos programas con Georgina Barbarosa, que también era más intermitente porque me iban llamando. Y la última etapa fue en Utilísima Satelital, que era un canal que estaba recién arrancando. Y ahí sí,
fue interesante desde lo artístico porque había un programa que se llamaba El Desván, creo, no recuerdo el nombre, que era todo de historia del arte. Y me pedían a mí que yo arme por programa un personaje distinto que se vincule a todo lo que iban a hablar de historia del arte en ese programa. Y entonces, bueno, me exigía encontrar un vestuario, encontrar un tono y realmente ya ponerme a elaborar un personaje. Puramente creativo tuyo. Te dan la libertad de decir, bueno, hoy va por acá. Sí, y muy loco porque era un programa que era, el 80% eran programas de cocina, claro. Y este era un programa de historia del arte. No existía un programa de historia del arte, lo debían ver. Hoy en día Encuentros, a uno se le ocurre Canal Encuentro que podría tener. Tal cual. Pero en ese momento. Tal cual. Sí, exacto. Sí. Y a nivel, ya ahora te pido, no sé si hay anécdotas de toda esa época, sobre todo, no sé, los rockeros tenemos ya muchos testimonios de ellos hablando, pero un Mariano Mores, por ejemplo. Sí. No sé, son personajes mucho más enigmáticos, me parece a mí. No sé si hay algo que... No, anécdotas. No, aparte, el grueso de los personajes que hacíamos eran mimos, o sea, no hablábamos y hablábamos con la gente en camarines, maquillándonos en los costados. No, lo que me acuerdo una vez que era muy gracioso fue que vino Adrián Otero, el cantante de Memphis, y yo quería hablar con él, el tipo no me daba ni 5 de bola, lo buscaba y nada. Y en un momento, bueno, conseguí que estábamos sentados juntos hablando. Y yo trataba de ver por dónde le podía entrar. Y le iba nombrando grupos de música que a mí me interesaban y lo poquito que yo escuchaba de blues, que no escuchaba mucho. Y le decía, ¿y te gusta tal? Nah. No son muy buenos. ¿Y estos otros? No me dejaba entrarle por ningún lado. Y fue el más complejo. Porque después, digo, así como digo, Mariano Mores, que para mí es una escultura, fue un tipo súper llano y podíamos hacer un chiste, podía hablar de tango, y a mí me gusta mucho el tango antiguo, el tango viejo, y él se asombraba de que yo conozca a las cantantes de tango de los 30, de los 40, porque yo me crié casi con mi abuela y entonces... Igual que privilegio, ¿no? Pudiste charlar con un tipo que, o sea, la cultura del tango a los claves y tuviste la posibilidad de charlar con uno de ellos. Es que Velasco Ferrero era un tipo muy complejo como tipo, pero que estaba muy, muy inserto en la cultura de los 80. Entonces era un tipo que lo conocía todo el mundo. Nosotros íbamos por Miami con él y lo saludaba todo el mundo. Y de golpe estaba el Gordo Porcel y de golpe estaba... Y era un tipo que era hiper conocido. Filmó con Olmedo, filmó con lo que pasa es que yo ya lo agarré en la última época de él. Pero era un tipo muy interesante. Pero bueno, fue más que nada una anécdota y lo que gané en esos lugares me sirvió justamente para poder construir ese pedacito de la otra orilla y bueno, y después muchos años más tarde mi propio espacio, que es Otra Mirada, que ya no me quedaba mucho, pero bueno, ahí necesité más ayuda. Adrián, si te parece, vamos a pasar a una sección que se llama Notas al Pie, justamente haciendo referencia al nombre del programa, donde nosotros vamos a mencionarte diferentes obras tuyas, diferentes trabajos, y vos anotándonos alguna experiencia, alguna anécdota, alguna breve historia que quieras contarnos sobre cada una de ellas, ¿te parece? Te menciono a Ariadna, ¿qué podrías contarnos, aportarnos sobre ella? Bueno, Ariadna fue una de las primeras experiencias que hice fuera de lo que fue el Grupo Teatro Libre. Partió de un encuentro con una profe y amiga del teatro, que es Antonella Chiusi, y tenía que ver con ver qué posibilidad de elaborar a partir de un objeto absolutamente extra cotidiano, elaborar toda una narrativa que partiera de ese objeto. Y con Antonella terminamos construyendo una masa hecha toda de elásticos, porque ella había conseguido unos elásticos,
Y ese fue el punto de partida de algo que pensamos que en principio iba a ser una propuesta para escena y terminó siendo una video performance. O sea, también hubo que cambiar la cabeza en ese sentido. Y para mí fue un laburo muy lindo de también editarlo, ese trabajo, y meterme en profundidad con herramientas de edición que yo no las tenía tan trabajadas hasta ese momento. Así que fue mi primera experiencia como video performance. Te menciono Blanco, Adrián. Blanco, bueno, tiene que ver con mi etapa de formación. Yo cuando salí del grupo entré en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, y me puse a hacer la carrera de la licenciatura en Artes Escénicas con orientación en Teatro de Objetos. Y bueno, Ana Alvarado nos dio algunos pies de trabajo y en uno de esos pies se empezó a elaborar Blanco, que fue un trabajo con marionetas formales. Y bueno, así como Ariadna fue mi primer trabajo de video edición, esta fue la primera pieza en la que yo elaboré las marionetas, elaboré la parte de sonido, elaboré la escenografía, dirigí. Creo que salvo actuar hice todo en Blanco. Así que fue una gran alegría que ese trabajo que partió realmente de un ejercicio de la universidad se pudo realmente constituir como una pieza de teatro de objetos. ¿Qué podrías contarnos sobre Límites de lo Visible? Límites está hecha en pandemia y partió de la necesidad de ver cómo se sentía cada uno en principio de amigos que estaban en otros lugares del planeta, y entonces partió de pedirles si simplemente podían con su celular filmarme lo que eran sus casas vacías. Para mí la metáfora de las casas vacías contaba mucho más de lo que contaban los cuerpos hastiados o sentidos por la pandemia. Y a su vez esos amigos me fueron consiguiendo filmaciones de otros amigos, y entonces en un momento tenía una cantidad de material fílmico que dije, esto no lo voy a poder editar nunca en la vida. Pero bueno, la pandemia fue finalmente tan larga que me dio para editarlo todo. Y siento que el material logra hablar de algo que excede a la pandemia y que tiene que ver con determinados silencios y con determinadas formas de habitar los silencios. Me interesaba mucho eso, que no quede solo en la pandemia. Y por miradas que me han devuelto, siento que eso ocurrió, que se pudo dar. Y para ir finalizando con este segmento, te menciono Lo que nos cubre. Bueno, y lo que nos cubre es el trabajo más reciente, el trabajo con el que sigo enamorándome todavía los fines de semana. Es una propuesta que nació justamente con Valentín, que es mi compañero del teatro La Otra Orilla, que, bueno, somos dos náufragos de la otra orilla, y la obra tiene mucho que ver con ese naufragio, justamente, tiene mucho que ver con el proceso que yo hice también en la UNSAM, y en el encuentro con el teatro de objetos y con el teatro de títeres. La Otra Orilla, lo que nos cubre, es un poco una síntesis de mis últimos 20 años, y creo que también es una síntesis de los últimos 10 años de Valentín, y nos encontramos como en ese epicentro donde los dos estamos en un momento justo de la historia, y esa obra es eso. Y lo que nos importa mucho es que exceda a esos sentimientos, a esa sensación, y que pueda hablar justamente de todo lo que uno creyó, de todo lo que uno construyó como mundo, y que uno dijo, bueno, esto es la realidad, y en un determinado momento todo eso se corre, y uno dice, pero entonces no era esto.
y rápidamente uno sale a buscar algo que es una realidad sustituta y no hay una realidad sustituta. Entonces, aprender a vivir sin una realidad que sea la realidad, ¿no? Aprender a vivir sintiendo que hay muchas realidades y que puede que ninguna sea y que nunca sepamos cuál va a ser la verdad, ¿no? Es un poco romper el concepto de verdad y sobre todo el de verdad a rajatabla, ¿no? Y decir, bueno, aprender a vivir en la inestabilidad, justamente. Y decir, ¿y si nada de esto tiene sentido? ¿Y si nada de esto tiene sentido? Y bueno, se puede vivir sin que nada de esto tenga sentido. Eso es lo que nos cubre. Ya para ir finalizando, nos gustaría pasar al último segmento, Adrián, que es una serie de preguntas y respuestas. Nos vuela el cuaderno. En el machete. Un ping-pong. Es una serie de preguntas y respuestas donde son quizás un poco abstractas, sentite en la total libertad de contestarlas hacia donde vos las interpeles. No hay ningún problema con eso. Bien. Le paso con la primera. ¿Con qué personaje histórico te gustaría compartir un café? Siempre sueño con que me gustaría compartir un café con Dolina, que no es un personaje histórico y sí es un personaje histórico. Seguramente cuando muera lo seas, ¿no? Claro. digo, por lo que viene haciendo hasta ahora, seguramente va a ser como muy recordado. Sí. No, que le estoy alargando la vida, de hecho. Sí, esperemos. Sí, es con alguien con quien siempre deseo encontrarme a tomar un café. No, con Nico también nos gusta mucho Dolina y siempre hablamos. Y no sé, te consulto qué libros te gustan, porque nosotros siempre hablamos del Ángel Gris, fija, pero el Bar del Infierno también, vos lo llegaste a leer. Sí, y ahora estás leyendo. Ahora estoy leyendo Notas al Pie. Notas al Pie, que tiene el mismo nombre que este programa, no sabemos ahí. Pero bueno, un vínculo ahí. Dolina. Lo conocí a Dolina en la secundaria. Me crié, me formé con Demasiado tarde para lágrimas. Vivía los fines de semana dentro del Sindicato del Seguro yéndolo a ver. Y por supuesto el Ángel Gris me voló la cabeza. Entiendo lo que dice él de que no es su libro más elaborado, pero es un libro que a una generación nos voló. Pero más que sus libros, incluso más que su música, lo que a mí siempre me impresionó de él es su forma de estructurar el pensamiento. Y de siempre hacer el esfuerzo por ir a una zona de pensamiento y de elaboración, que debería ser mucho más común de lo que parece, pero no es tan común. Entonces, de golpe, Dolina es un tipo que resalta por algo que debería ser común y que no lo es. Pero la verdad es que siempre que pienso ¿con quién me gustaría poder sentarme a charlar tranquilo, tomarme un café, tomarme un mate? Digo, él es un tipo que siento que me lleva a otro lado con el pensar. Y bueno, estoy esperando todavía. ¿Y vos te considerás un refutador de leyendas o un hombre sensible? Yo estoy más del lado de los refutadores de leyendas, lamentablemente. Después de los 50 uno se pasa de bando. Se va para el racionalismo. Bueno, sí. Una frase que no te identifique. Palabra. Sí, hay una frase que no me identifica claramente y es, yo trabajo ya hace muchos años desde algo que no tiene nombre, pero que es el cruce de disciplinas. Trabajo tratando de vincular disciplinas corporales con disciplinas materiales y con disciplinas sonoras, y lo que siento es que hay una tendencia muy fuerte a que en el ámbito performático, que es en el que se da todo esto, se utiliza una frase que es que cada uno vea lo que quiere de su espectáculo. Y a mí me duele esa frase, porque yo siento que si cada uno ve lo que quiere, finalmente nadie ve nada. A mí me interesa mucho poder llevar por algún camino a la mirada de quien me está observando. Y ese camino seguramente es un camino ancho, no es un camino finito, sino también sería una necedad. Pero decir que ese camino es tan ancho como que vale todo,
¿no? Entonces uno ve un espectáculo donde hay un tipo colgado, escupiendo una cosa que no sabemos muy bien qué es. Y cuando uno se acerca y dice, che, pero ¿por dónde? No entiendo por dónde. No. Cada uno en mi espectáculo ve lo que quiere. Bueno, esa frase a mí me duele mucho. Más del lado del que propone como vos como creador, sí. Capaz no te copa tanto la no explicación de la obra. Decir. No es que deba ser explicada una obra, pero yo siento que tiene que tener un carril por donde va. Por eso digo, un carril ancho, que es el carril de lo poético. Pero lo poético tiene un carril. Hay una zona donde uno quiere llevar la mirada, el espíritu. Hay una zona de significado donde hay una intención, claro. Si no existe eso, realmente vale lo mismo que yo ponga un cajón de naranja con... Digo, sí, claro. Y es que en muchos casos siento eso. Pero no en muchos casos, en algunos, en la mayoría. Eso es lo que más duele, digamos. Eso es una postura ética, ¿no? Sobre el arte que tenés vos. Yo siento que sí, y me cuesta mucho hacer entender a quienes vienen a ver mi propuesta que mi propuesta no tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, poner la palabra performance automáticamente a uno lo vincula con eso, ¿no? Bueno, seguramente hay uno ahí medio desnudo, con, que gritando, se mueve un poco, escupe algo. No. Adrián, ¿quién dirigiría una película sobre tu vida? Bueno, ojalá lo podemos revivir al director ruso, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahora, estoy difícil con los nombres. Pero Tarkovsky, no sé. Tarkovsky, ahí está. Es una vida tan lenta la tuya. Sí. Esperemos que no tediosa, pero. Todo con mucho silencio. Sí, ojalá se acerque mi vida a Stalker un poco, ¿no es cierto? Pero bueno. Igual con qué poesía lo haría, ¿no? Digo, con la pluma que tenía él. No sé si él querría mucho venir conmigo, pero bueno, ojalá. No, digo que igual en sus manos poéticamente hubiese salido algo. Como que tenía un manejo muy sensible de la imagen. Me encontré hace poquito con una directora súper interesante mexicana que está ahora compitiendo por el Oscar con la Argentina 1985. Una tipa realmente que lo que toca, vi 2 películas de ella y lo que toca lo convierte en una narrativa sensible, con muchos símbolos y explicando la realidad mexicana de una manera que mi nieta es mexicana y estoy yendo más seguido a México ahora y realmente esta mina supo explicarme mucho lo que es México, mucho más que el haber ido a México incluso. Ahora vendría la parte en que yo digo el nombre y no me lo acuerdo. No, pero lo buscamos. Ya si están los Oscars, buscamos después, ¿no? Sí. Las últimas 2. ¿Qué personaje de tu día a día elegirías para poner en una obra de teatro? Como diciendo, yo haría una obra quizás de este personaje. Personaje de mi día a día. O tu noche a noche, puede ser. Tengo un personaje, pero no está encarnado. Me ronda por la cabeza en este momento el tema del silencio. Por eso digo, no está encarnado en una persona de carne y hueso, pero siento que en nuestra sociedad se ha perdido la posibilidad del encuentro con el silencio. Y tengo ganas de ver qué fue pasando en la historia con el silencio. Porque también hay mucho mito, ¿no? Uno piensa que pasaron muchas cosas en el pasado y a veces no son tan así, pero me cuesta mucho a mí encontrarme con el silencio. Me cuesta hasta en situaciones donde digo, es evidente que acá tiene que haber silencio. Y nuestra sociedad no gusta mucho el silencio y tiene muchas herramientas para ir limitándolo y volándolo de todo lugar donde aparece. Entonces eso impide también muchas veces el replanteo, el poder pensarse, el poder observarse.
Y quiero ver qué pasó con eso, en qué momento se distanciaron los caminos. Así que si pudiera tomar el silencio como un personaje, me gustaría hacer un trabajo sobre eso. Sería interesante. Adrián, ya para ir finalizando, estaría esta pregunta que los invitados lo toman para el lado que más los interpele a ellos. Desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? Yo hablo para el lado de la otredad, del sentido abstracto, esotérico, donde vos quieras. Uh-huh. Siento que hay... Esto tiene que ver con lo que nos cubre, ¿no? Siento que hay muchísimo miedo a la inestabilidad y a la falta de luces muy claras en el camino, ¿no? Me viene la imagen de un avión que va descendiendo en una pista y las luces de los costaditos no están prendidas. Y no entiendo mucho por qué no nos acostumbramos o no podemos empezar a hacer el esfuerzo importante de no necesitar de tantas luces. Como disfrutar un poco más de la deriva, de la sensación de deriva. Creo que va ganando mucho terreno el concepto científico, va ganando mucho terreno el concepto religioso, y todos esos conceptos lo que van buscando son verdades irrefutables. Y ganan terreno porque hay mucha necesidad de verdades irrefutables. Y en ese sentido soy un refutador de leyendas. Digo, a lo mejor está bien que no haya esas luces, que no haya esos avisos, y que uno tenga que poder bancarse vivir en ese sosiego, en esa inestabilidad, y que no sea tan malo. Eso siento. No sé si respondí algo de lo que me dijiste, o me fui para el lado de los tomates, pero... Bien. Uy, unos tomatitos ahora, ¿no? Le damos un aplauso a Adrián, muchas gracias.